apoya, el que no apoya, levanta. Cuidado con las cámaras. Apóyala ahí. Ayuda ahí, Fabio. Hostia, macho. No estaba aquí a entrar ahora. ¿Sabes o no sabes? No sé. ¿Así te llega? Sí. Y este lo dejo fuera ya, por si alguien lo quiere chorizar. Hay ratones ahí, ¿no? No, no, ratones no. ¿Cómo? Sí. Taco, taco.
el rojo este. ¿Cómo? Uno rojo. No, este es uno como este. Claro, es muy largo. No sé, pero en esta había cable. Aguanta la cámara y levantamos ahí si quieres. Ay. Había otro ahí suelto, ¿eh? Había otro ahí. Este no. Podrían ser mucho más. De todas formas, nos habían metido todos en una caja, ¿no? Y cuidado que no le da la... Ahí, ya está. Vale, pues es que no vamos a ver.
Espera un momento, ven aquí. Vamos a repasar aquí. Entonces, el tema del vídeo avanzar al vídeo review. Eso es vídeo review. Esto es tal, igual va a ponernos ¿verdad? Y ya está. Bien, todo bien. Por favor, realistas de cada sitúense próximo juego. Hospitalistas de cada sitúense pronto juego. Cata Sergio Mascolino, Antón Soto, David Saavedra, Mauro Castro, Juan Milán. Por favor, sitúense en todo. Preparado Sergio Felipe, Marta Martínez, Paula Rajoy, Paula Ramos, María Moreira. También preparados veteranos masculinos. Ezequiel Fantini, Alejandro Garrido, Félix Hernández y Francisco Javier Ricardo. También preparados veteranos femeninos, Noelia Cortinas, María Pereira, Eva Andor. Mira, hazme un favor, imprime Alegría, mix. Mira, sí, perdón, A continuación pasamos a entrega de medallas modalidades, cartas y entrega correspondiente presidente de la Federación Gallega de Karate. Terceros puestos para Juan Viale Rivas y Mauro Castro Gómez. la final. Segundo puesto es su campeón gallego David Saavedra Sánchez. La final la hacemos así, ¿no? Primer puesto y campeón gallego Antón Soto Iglesias. A continuación, damas senior femenino. Senior femenino. Marta Martínez, Paula Marzoy, Paula Ramos, María Pereira. Carla Morelos masculino. Ezequiel Fantini, Alejandro Garrido, Félix Hernández, Francisco Javier Ricardo.
Félix Hernández Rufo. Félix Hernández Rufo. Sí, no vayas, Bueno, gratis, Ahora sí que vale. Perdón, A continuación, Nata. Pues Serafín, clic más alta también, para reforzar ese tanto, ¿vale? no, el kicker no, se confundieron. Este es el que no hay. El Arcade Cobudo 2 sí que hay. Arcade Cobudo 2. No, lo del Arcade Cobudo 2. Aquí, por favor. Pasamos a la medallas categoría plata, veteranos E1. Terceros puestos para Francisco Javier Vidal Rodríguez y Félix Hernández Rufo. Segundo puesto subcampeón gallego Alejandro Camilo Maestro. Primer puesto de campeón gallego Nicolás Ezequiel Martínez. Preparados para veteranos E1 femenino. Noelia Cortines, Katia María Pereira, Eva Emilio Sierra. A continuación pasamos a Caja, veteranos E1 femenino. Tercer puesto para Eva Emilio Sierra. Segundo puesto subcampeona gallega Katia María Pereira Rocha. El primer puesto de campeona gallega Noelia Cortiñas Esposo. Preparados para veteranos E2. Jesús Ángel Murra, Juan Antonio Berra Yarza, José Manuel Márquez y Eliseo Pelado. Se lo estaba comunicando. A continuación pasamos a hacer las medallas manualidades. Carta veteranos E2. Terceros puestos para Eliseo Pelado Fernández y José Manuel Vázquez Soto. Segundo puesto para su campeón gallego Juan Antonio Berra Yarza Manzón.
Primer equipo, el campeón galego, Jesús Ángel Urban de Casadero. Preparados veteranos, E2 femenino, Marta González, Eva Fernández, Sonia Vázquez y Paula Belén. Vale, sí, súper. Muchas gracias. A continuación pasamos a la entrega de medallas de la categoría plata veteranos E2 femenino. Terceros puestos para Paula Belén y Sonia Vázquez Rodríguez. Segundo puesto es su campeona galega, Eva Fernández François. En primer puesto de campeona galega, Marta González Rodríguez. A continuación pasamos a la senior femenino. Terceros puestos para María Victoria López y Paula Fernández Sosa. Segundo puesto Paula Martínez. En primer puesto de campeona galega, Marta Martínez Pérez. Mira, ahí está mi vida, tiene bien. A continuación, el senior masculino, discapacidad física gran 40. Marcos Martínez. A continuación pasamos a entrega de medallas de modalidad de plata senior masculino de discapacidad física gran 40. Campeón Marcos Movilla Martínez.
Campeón canero Iván Barros Munana. Lo cambiaron. Sí, sí. Lo cambio yo ahora. No problema. Vale, Gonzalo. Ganó X0. Ah, vale. A ver, Javionetti. Ya, terminamos. Vamos a empezar a ver. Vale, vamos a ver. Cambia primero ese cambio. Joder, macho. ¡Gonzalo! 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 ¡Abre ahí, oh! A ver si no. A ver si no. No si habla. No si habla. Ahí está, joder. Cuidado, Ya está, lo que puede ser Luis. Juan Alejandro felicita a Alejandro. Vale, ahora. Ya está. Finalizado. Vale, ahora. Seni. No dejéis que la gente entre calentando esta tarde. Vale. Tu beneficio era... Y si no, así, ¿no? Sí, apuntaste bien quién se queda en el Claro. O sea, A es el que pierde. Sí. Vale, vamos a hacer un vídeo, ¿no? Sí. Venga, voy a cambiar las cosas. Vale, yo voy a por mi hija.
revisa los sonidos. No, pero me refiero. Mira. Ah, pero revisar de las teclas. No, eso no. Ponte ahí y tal y ya nos tiramos. Haz ahí algún gesto así tal. Ahí está. Si quieres el icono, los papeles, Joder, tío, esto no puede ser. Empezamos con senos de grupo. Ah, vos. Está mirando el tablero. Señor masculino. Ah, pero hay que estar listos, media hora adelantado. Joder. Tres minutos, ¿verdad? No, ¿tiene timeout estos? No. Por si acaso. Voy a cancelar. Luego, para el siguiente combate, podéis hablar con Jonathan para ver si es capaz de permutar la pantalla. Porque aquí sale para que salga el rojo de este lado y el azul de este lado. Vale, se lo decimos. Que sí que sé que se puede, ¿eh? Vale, pues lo decimos, sí. Vale, ok. ¿Sabes? Para que visualmente podamos empezar. Sí, dale. Sí. ¿Qué tengo aquí permutado? La televisión. Mira, en el marcador delante que se ve la cruz de izquierda y el rojo de izquierda quieren cambiar. Porque el rojo sale a la derecha y el azul a la izquierda. Claro, quieren el azul de este lado. Está inverso. A ver,
el combate cierra el programa. temprano y en todo el tiempo. Culpa tuya, ¿eh? Sí, no, sí, te lo juro. Porque le diste el segundo paso para el fue liado. ¿Por qué? Porque le
dio un poco tarde al play y en el segundo ya sí. No es una sobrada. Pero también, si intentas afinar así, con todos los... No, pero todo el en tiempo. estos casos. No, te lo juro que la liamos, Ah, yo el tiempo me marca donde... No, no, claro, donde marca. A ver, no, Que no irás a la liamos. No, no. Igual, eso no tiene corrección, es fallo tonto y ya está. Ah, cierre, espera un momento. Hay que darle la vuelta. Vas a la carpeta. Sí. Le das a configuración. Le das a configuración. Mira, mira, ahí, estaba dentro del tiempo. Ya está dentro del tiempo, tú le das tarde. Espera. Pero sí que entraba. Ya está puesto, ya está puesto. Ya está puesto. Sí que entraba. Pon la tal. Que sí que entraba. Echa el club ya. Va a ir por ahí, Podemos seguir. Sí, no, espérate. Joder, que me lo jodan aquí todo el tiempo. Mayúscula H. ¿Eh? Sí. Mayúscula B, sí. 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 Sí, por favor, las categorías que han finalizado de conjunto, aproxímense al podio para el ¿Qué es lo que tienes claro? de los medallistas. Esas categorías, aproxímense. Sí, al podio para el número de medallas. Lara Álvarez, Bruno Barreto, sí, podio.
Parece, pero yo no veo el final. Ya, es que me Ese parece es que el 2. ¿Puedo poner? Otra vez. Es que te has perdido el segundo. Hace 2, uno antes. Este es uno. Y ahora va a haber otro. entra acta. Ahora. Viene ahora. Ese es el final. Pasa que yo no veo la Sí, continuamos materia de medallas y como jovenetismo. Luis Gallardo, Álvaro Sánchez, Álvaro Sánchez, Bruno Carrero, Lara Alba, a continuación pasamos a materia de reglas, la modalidad de Campo Paralímpico Jovenetismo. Entrega nuevamente sobre la fuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos para Lara Alba, en Grupo Gabriel Julián. Segundo puesto es su campeón galego Álvaro Sánchez Suárez. En primer puesto y campeón galego Luis Carvallana Comunidad. A continuación pasamos a modulo equipo jovenetismo. Siglo 1, Arcade 1, 2. Sito Real 1. Sito Real 1. Arcade 1. Arcade 1, 2.
Toril 1. Continuamos con Torreón Sin Cristo. Ponme la cámara lenta un minuto. No sé si llega ahí. Sí, va a llegar, va. El mío de Renault no se lo ves. No se lo ves. Sí, está. Estás ahí y no se ve. Es que no se ve. No se le quita el senso. ¿Ah? No se le quita el senso. Simplemente no se ve en la imagen. Sí, simplemente no se ve y ya está. Sí, entiendo. Sí, sí.
Sí, pero es que ese Me aquí, toca, lo que pasa que o sea, está sin guardia. Antonio, si yo no iba a ver más Si no, si no le dais el punto, os lo dais. Hemos quitado los puntos. pide de Chupo de agua. ¿Qué pide acá? Chupo de agua. Puede ser. No sé el destino, pero yo pienso que puede ser. Primero que va, sí, primero que va él.
Ah, vale, vale, vale. y Cancelo, marca sin senso. Así. ¿Pero por qué? Porque el senso lo tiene. Pero si eso lo quitaste. Sí, porque salió. Claro, pero sí que acaba de marcar, entonces lleva el sexo. No, mira, está hablando Eva, tío. Eva contra Ruth. Mítico combate. Yo lo he dicho de menos. Sí. Mira lo que digo. La cocaína, ya ves. Esto se repite, esto ya peleado. Sí, esto ya peleado. Vale. No tiene video review. No tiene video review. Ah, no tiene video review. Porque el anterior pues se puntuó una vez que pidió video review. A no ser que sea final. Fabio, ¿Xavi dónde compite?
Hasta los competidores. Vamos. ¿No vas, Fernández? Vamos allá, venga. Vamos allá, No va. Número 4, final, combinación masculino, menos 84. Acá, Antonio Corporado. Ramón de Temple.
no se lleva el video review, Mike. ¿Cómo se llama? Si te pones tú, porque no se lleva el video review. Nunca lo hice. Espera, pero si no miro, me das el suelo. Porque aquí va a haber video review. Y después, para reproducirlo, aquí. Y tienes que ver, ponerlo así. ¿Sí se ve? ¿Cuál es el último video review? No lo he visto en puta vida. Era, sí. Dos, este para ver, este para ver luego de, y después le das a inicio, otra vez. Para que se siga. Malo será. Así, sí. Escucha, voy rápido, después ya te sigo. Venga, vete rapidito, Me ha dado 10 segundos. No tiene ratón. ¿Qué pasa? No tiene ratón. ¿Quién es? Torres Castro. Sí, sí, que sí. ¿Por qué no tiene ratón? Ya está. Pues vete, tiene despacio, no tiene ratón. Claro. Tú no te enfades. No podemos conseguir un ratón aquí para... Sí, sí. Vuelve ahora. Tú dale, si la liga le echamos la bronca. ¿Quieres que te ponga nerviosa o algo mientras? Está bien. Creo que sí. Sigue sonido. Yo me quedo, por si acaso. Por si acaso hicimos del alto. Pues no, por si acaso lo de video review, porque creo que no entendí. Sí, va a tener un problema increíble. Compitió contra Ruth ahora. Sí, ¿qué tal? 4-2 quedaron, guay, pero muy guay el combate. ¿Y todos para qué? Para Ruth.
e a todas. Bueno, primeiramente, na Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerle a súa presenza neste campeonato. Moitas grazas. Eu, en primeiro lugar, o que teño que destacar é esta perfecta organización que tedes por parte da propia Federación, destacar o éxito rotundo desta jornada, non? E tamén, lóxicamente, agradecer a colaboración institucional por parte do Concello de Chantada, que tamén posibilita facilitar que este acto se poda levar. Sen dúbida, para nós é todo un honor que este primeiro campeonato do ano 2025 se realice aquí en Chantada, xa que sempre nos sentimos moi ben acollidos neste concello. Sí, este concello certamente caracterízase por potenciar tamén as actividades deportivas. De feito, esta é a terceira edición que se está levando a cabo aquí en Chantada, o que pone manifesto que as anteriores edicións foron un éxito. Totalmente. En Chantada é unha maneira moi favorable. Así que, bueno, gustaríanos tamén saber cal é a súa percepción sobre o desenvolvemento durante a xornada de hoxe deste campeonato. Estou observando que hai moita afición, hai moitas persoas que están aficionadas ao karate, o que pone manifesto que na xornada de hoxe son casi 500 persoas as que van a participar ao longo do día, que pone manifesto que o karate é un deporte que ten moito éxito aquí na nosa comunidade autónoma. Evidentemente, en Chantada temos unha gran afición polo karate. Bueno, Javier, gustaríanos saber tamén cal é a súa opinión sobre o karate como disciplina e os valores que este inculca. Certamente o karate é un deporte que fomenta, que potencia os valores. É algo, unha actividade deportiva que, ademais de que conta con moitas persoas que lóxicamente están participando non solamente na xornada de hoxe, senón no seu día a día, pon de manifesto que certamente as persoas que falan este deporte pretenden lóxicamente tamén facer unha labor de socialización, permite tamén acrecentar, por así decirlo, esos valores personales. Penso que é unha disciplina deportiva que debe practicar todo o mundo. Eu mesmo estou tomando moi boa nota para poder facelo no futuro. Totalmente, Javier, nos encantados de que te unas a este deporte, non tan bonito de terte na nosa federación, pois bueno, ademais de como figura política, como un deportista máis. Certamente, a actividade deportiva é fundamental, é unha forma, pois, lóxicamente, como dixen fai un instante, de poder socializarnos, pero tamén, lóxicamente, ten unha influencia no noso estado físico e mental. E, certamente, despois do COVID, hai moita xente que estaba comentando co presidente da Federación que está iniciando a actividade deportiva, é un dos deportes de gran éxito e de gran acollida, sin lugar a dúbidas, é o karate. Pois totalmente, Javier. E, bueno, xa por outra parte, gustaríanos saber, pois, bueno, referiéndonos máis un pouquiño ao seu ámbito profesional, que medidas e técnicas ten como objetivo para mellorar a cualidade dos servizos públicos de aquí de Lugo? En primeiro lugar, o que quero comentar é que na Consellería de Presidencia é unha consellería moi amplia, aglutínase en diferentes áreas, unha delas, lóxicamente, é o deporte, pero tamén hai outras áreas como son tamén o rexistro das asociacións veciñais, temos tamén mobilidade, temos tamén emerxencias, polo tanto, o que se trata certamente de poder coordinar, organizar estas diferentes áreas para poder traballar dunha forma eficiente e eficaz e, lóxicamente, dirixida a ofrecer o mellor servizo posible por parte da Xunta de Galicia. Pois nada, Javier, pois moitísimas grazas. Nos desde a nosa federación gustaríanos tamén agradecer
fotos del día. Llámalo, llámalo. Sí, a continuación pasamos ¿Eso habla lo que nos A Xavi lo habían llamado para...
Continuamos con líderes sentados menos de 84 minutos. Preparado Alejandro Soto, Alejandro Carvajal, Antonio Bernardo e Ignacio Vicente. Secuencia de juego. ¿Dos o tres? La mía una vez español. Cuatro. Está bien. A continuación pasamos a la entrega de medallas de San Lorenzo, que es hecho de un sonido medio entrega nuevamente Javier Vidal, director territorial en Lugo, Consejería de Transparencia, Justicia y Deportes. Sustituto a Óscar Felipe la Liga Mundial. Segundo puesto de subcampeón el primer puesto de campeón gallego Ramón Ignacio Vicente Rivera. Preparados, único examen femenino de 95 kilos. Violento, Eva Rodríguez, Esther Lago, Carmen Ortega. También preparados serie femenino a menos de 65 kilos. Martina Soto, Valeria Montero, Marta González, Esther Siguiente. También preparados serie femenino a menos de 65 kilos. Daniel Moreno, Lucía Guerrero, Guadalupe Hernández. También preparados un único serie femenino. Sigo Ríos, Taxi 1, Kingston 1, Taxi 2.
Sport número 1, Celsi 1, Éxito Río 2. También tienes que sumar el tiempo de la elección. Porque había ahí una alerta. Chicos, es un bronce, vale. Es un bronce. Estaba diciendo que se está viendo una alerta, que le dieses. Entendí. Perdón. Yo no me fijé. Yo no veo. Gonzalo. Pues ven. Vale, dos. No, pásalo. A continuación, pasamos al premio de medallas, la mayoría con su señorísimo. Terceros puestos, para Celsi 2, Edil Sport número 1. No me da vergüenza, tío. Ahí viene un poco. Es un combate. ¿Cuántos quedades de la categoría 60? Ah, ya tenéis, ya estáis con la Francesca. Vale. Segundo puesto para el primer puesto, el campeón gallego, Éxito Río 2. Preparado para el descenso femenino menos de 45 kilos. Rubio Alonso, Eva Mireille, Esther Blanco, Carmen Ortega. Preparados para el descenso femenino menos de 61 kilos. Martina Soto, Gabriela Montero, Marta González, Esther Silva. Eso está grabando, Cuidado. Más gata.
Podemos meter el Mauro, creo que no está atendiendo. Nuevamente entrega a Javier Rodán. Sí, no, a ver, hay que poner esperando que se acabe y ha sido poner 5 minutos. Sunto a Óscar Fuente, presidente de la Federación Calificada. Terceros puestos para Carmen Andrea Gabriel y Esther Ramos San Pedro. Segundo puesto, subcampeonato para Eva Eugenia Torero. Primer puesto, campeona América, Lorenzo Oso. Quizás después. Preparados Javier Santos, Alessandro Chávez, José Manuel Canamar Chávez, Adrián Marta. Preparado podio Martina Soto, Valeria Mercado, Esther Ciego, si puede ser un podio, por favor. A continuación pasamos a la entrega senior femenino manos de 61 kilos. Tercer puesto, Federer.
Preparados Javier Santos, Alexander Chávez, Adrián García, César Tavares. Situándose en el juego, Xavier Santos, Alexander Chávez, Adrián García, César Tavares. Xavier Santos, Alexander Chávez, Adrián García, César Tavares. Por favor, sitúense en el juego. A continuación, pasamos a la modalidad de séptimo masculino, menos de 75 años. Terceros puestos: César Manuel del Valle Tavares y Adrián García Mosquera. Segundo puesto para Alexander Chávez Pérez. En primer puesto, el campeón gallego Xavier Santos Vega. Preparado por Interserie femenino menos de 68 kilos. María Muñoz, Lucía Guerrero, Guadalupe Hernández. Repito, María Muñoz, Lucía Guerrero, Guadalupe Hernández. Senior femenino menos de 68 kilos. A continuación, pasamos a entrega de medallas a modalidad de combate senior femenino menos de 68 kilos. Tercer puesto, Guadalupe Hernández Masera. Segundo puesto, Lucía Guerrero Móniz. En primer puesto, María Muñoz.
Sitúense de nuevo, por favor. Noel Paz y Francisco Rial Rodríguez. Víctor Montes y Félix Hernández. Francisco Javier Vidal Domingo, por favor, no puedo. ¡Vamos, Diego! Es un campeón del mundo, Félix Hernández Mundo. Primero va a ser campeón del mundo, Manuel Montes Bernal. Preparados unidos en los menos de 60 kilos. Bryce Pereira, Diego Torres, Tomás Fernández, Manu Castro. Sitúense. Repito, Bryce Pereira, Diego Torres, Tomás Fernández, Manu Castro. Hostia, espera un segundo. Modo tienda, dale a cantar. El modo tienda. Hostia, mierda, hay que... Ya está, ya está. Espera, esto desaparece nada. Espera, 10, 9, 8, 7, 6, 5... Ahí está. Y ahora se puso allí. ¡Mierda! Ahora se pone puto modo tienda, hermano. ¡Buah, qué putadón! Es que esto sin el mando no puedes hacer nada, joder. Y no tenemos mano. Están promocionando la tele aquí, la gente está en modo tienda. Mira todas las bondades. No, si ahora se pone el otro lado. Cuesta la mano. Sí, nada, yo que sé. Publicidad gratis, ¿no? Sancho. Joder, cuidado, Espera, a ver. A ver si sigue apagando la YouTube, ¿no? La han tirado ahora. Sí, sí. Joder, macho. Ahí está. No. Y esa mierda no habrá que desconfigurar. Sí, pero hay que usar el mando.
modo tienda. cerrarla, bro. Hay que cerrarla. Hay que ver que son los mandos. Está en modo tienda, bro. Sistema y cambia la plataforma Mira cómo se te puso esto de repente. Hostia. Hay que cerrar la aplicación. Ah, hay que coger el mando. Es lo que llevo diciendo yo, macho. Que no te hace caso. Quiero decir, lo pasamos para ahí, pero no está cambiando ya. Es que muy rápido cambiar, no sé, chicos. Nos queda una categoría y todo puede ir. Tendrá pilas. Ahí ven. Nos queda y es que ¿Cómo no vas a estar? Son las pilas que dijo que no que vienen sin batería o algo. Hostia, no funciona, son nuevas las pilas. Sí, pero bueno, tienes otras. es que no sé Esa es nueva. Claro. Ya se quitaron lo que ayer se la quitaron la del hotel que era la misma. Es que salía la mía de publicidad con las cosas. No tiene que ver. No digo que ver la publicidad de la tele en el stream. El marcador no se ve, Sí, pero lo que sale dentro de la tele no sale. pero se está emitiendo. Claro. Ahí está, ya lo tienes. Es como la de ayer, bro. Pero a ver Sí, si... literal, es como lo que pasó ayer. Hostias. Modo tiene localización, arriba, No, ya está, pero... Ah, bueno, sí, localización espero para poner casa o tienda. y quitas la mierda, venga, ya está. Espera un segundo que ahora está dando problemas con el ordenador. Ayúdame aquí, Jesús. Ah, ¿tú sabes? Yo no sé. Ah, no, eso no se pidió. Hostia, que le di al Prime Video, macho. Que vamos a poner vídeo. Venga, no, ponte ahí un Ponemos una peli. Mira, te dejo aquí el mando por si tienes algún problema. No, tienes que cerrarlo, Alt F4. Pero dentro de la aplicación. Ahí, Alt F4. Y lo vuelves a abrir. Falta la F, Fuji, ahora, F4. Ah, control FN, vale. Pincha Ahí. Control FN. alt, no control, alt, pero hostia. Control, alt F4, dale. No, pero tienes que... No va, bro. Está completamente... ¿Que no va? Está frito. Está poquito. Que no sé qué pasa ahí. Qué liante, tío. Siempre es por ordenador, ¿eh? Jesús, dame la tarjeta. ¿Qué tarjeta? La de la pasta. Sí, hombre, sí. Ya va, ¿Qué quieres? Reiniciar, dale a reiniciar. A ver, mal por el culo. Sí, venid ahí. A ver, dame la tarjeta, la pasta. ¿Te la dejo, Oscar? Espabila más. Le bici, tu hermano me pidió la tarjeta. Oye, si estás avisando yo ahora tal para... Poniéndose en la tele, primero se puso en modo tienda. Y lo de la ordenata hubo que reiniciarlo. Y hay que volver a poner. Ahora ya hay imagen del vídeo, ya tienes la... ¿Cómo se llama? Y el link está. ¿Ya? Sí. Sí, funciona. Hay que meter el marcador. Sí, por eso es lo malo. Pero pues si lo hacéis acá hoy, le por culo. Es la final, pues se mete en el karate. ¿No? Arranca. Queda Jonathan ahí de... Yo no tengo ni... Bueno, pues sí, Vamos allá entonces. Aquí se va.
Dime, Sí, sí, digo, sí. ¿no estaba escuchando? Hombre, Es cierto, ¿no? el hermano de este, Sí, sí. es un motivado. Pero bueno, es mucho Yo más. no tengo arbitrado. A lo mejor aquí ganando 4-0 o 5-1 y el tío empezar a hacer goles y llevarlo con su chucha y perdonarle un agarre porque... No, la verdad es que no. A ver, 3 árbitros para allá, por favor. Llegamos. Thank you.
Preparamos un quinta serie masculino menos de 67 kilos. Simón Cancelo, Roque Mazoy, Bruno Vázquez y Fabio Cancelo. Pasamos a 30 medallas en quinta serie masculino menos de 60 kilos. Entrega nuevamente Óscar Lafonte, presidente de la Federación Gallega de Karate. Terceros puestos, Tomás Fernández Soto en orden masculino. No os vayáis, no vaya a ser que haga falta. Segundo puesto, es un campeón galego, Diego Torres Hermoso. Primer puesto, campeón galego, Blas Higuera Casada. Preparados, Simón Cancelo, Roque Mazoy, Fabio Cancelo y Bruno Vázquez. Por favor, si pueden ser un podio, Simón Cancelo, Roque Mazoy, Fabio Cancelo y Bruno Vázquez. Es que aquí, que era donde estaba antes, habíamos terminado antes de estar eso, que no sé por qué está allí, porque ya habíamos terminado. Pero ya sé por qué. Ya sabía. Vale. Claro, entonces, que se jodan los demás. Que nosotros Fabio Cancelo Sánchez. hemos terminado casi. Simón Cancelo Sánchez. Roque Mazoy Cortillas, por favor. Sí, se llama Maulitas. Maulitas. Yo creo que le tocaba mi percepción, ya se ha hecho algo. De hecho, quédame a la técnica y lo que decía que estaba mareado. Viste que bailase para el juego. Pero tú bien. Empezamos ahí. Y ahora acabas en Dios. Sí, me tiene escondido. Sí, a continuación las entregas de medallas en quinta serie masculino menos de 67 kilos. Terceros puestos, Bruno Vázquez y Fabio Cancelo Sánchez. Roque Mazoy Cortillas. Primer puesto, declaración Simón Cancelo Sánchez. Preparado Enrique de Ramos masculino, más de 75 kilos. Marcos López, Óscar Sanz y Carlos Pérez. Silencio.
Recibo Marcos Muñoz, Óscar Sá y Carlos Félix. Por favor, súmense al vuelo. Ya vuelve esta mañana. ¿Quién manda? Es lo final. Sí. No vuelvo a ir para Madrid. Es que es importante ellos terminaron a las 2:15. Claro, pero yo cuando acabaron ellos con la tele dije a Gonzalo, hay que mover todos los medios. Luego que quedan solo finales. ¿Y qué pasa? Yo el papel solo y yo todo marcado, pero marcado es entregado, joder. Jesús. Viaje para casa. Esa es la mía, esta.
Sí. Por favor, os medallistas de nunca terminarán os dous. Mais deste equipo, sitúense no podio. Eliseo Pelado, Marcos Romero, Óscar Sá. Sitúense no podio. Pasamos a la de medallas, veteranos masculino máis de 75 años. Terceros puestos en el bronce, Óscar Sanz e Marcos López Navarra. Segundo puesto, Eliseo Pelado Fernández. Primer puesto, en campeón mundial, Juan Antonio Fernández. Preparados, júbile sexto femenino, máis de 61 kilos. Ana Rocha e Ana Martínez, sitúense no podio. Comité de equipos veteranos listos. Prepárense en el podio San Francisco Rodero, Cuatro y Rodríguez Crujientes.
A continuación pasamos a entrega de medallas Comitê de Equipos de Terrorismo. Segundo puesto, Cruz San Francisco de Ovalle. Primer puesto, Emma Pemuelo, Rodillas Conscientes.
A continuación, un serio femenino más de 69 kilos. Alba Rocha, Alba Quintino, todo el serio. También un equipo serio femenino. Mucho Francisco Leo, 5 en lugar A. Si puede ser a un podio para el primer por favor. A continuación, a de medallas, un tercer femenino, B más de 62 kilos, segundo puesto, Ana Martín Martínez. En primer puesto, campeona, Alba Rocha Martínez. Cúbicos semifinalizados, sin discutir el tiempo y por favor, no. San Francisco Eugenio.
A continuación pasamos a la modalidad de equipos senior femenino. Segundo puesto, la medalla de plata para Uruguay A. Primer puesto, campeonas belgas, Luis Francisco Leo 5. Único senior masculino mayor de 40 kilos, por favor, Luis Paniagua, José Manuel Iglesias, Sergio Pérez y Diego Cancela. Luis Paniagua, José Manuel Iglesias, Sergio Pérez y Diego Cancela. Por favor, si puedes hacerlo por favor. continuación pasamos a entrega de medallas a la categoría senior masculino menos mayor de 30 kilos. Terceros puestos para Diego Cancela Vicente y Sergio Pérez Díaz. Segundo puesto subcampeón galego José Manuel Iglesias Ramírez. El primer puesto de campeón Luis Paniagua.
Y con esto empezamos la segunda pelea. Recordemos que la segunda parte de la competición a las 4 de la tarde. Gracias. Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles